Quiero darle la bienvenida a esta hora a Ana Paulina Maestre. Ella es autora de este libro, Israel y Palestina, Mar de Guerras, Olas y Resistencias. Ella hace una tesis de lo que supone podría ser la situación que puede retratar justamente la situación entre esos dos pueblos y cuál ha sido de alguna manera el plan de Israel frente a los territorios que han ocupado, que ocupan o que han limitado al pueblo palestino. María Paulina, muchas gracias, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jair. Un gusto volvernos a ver y muchas gracias por la invitación. Gracias. Saludo a todos los que nos están escuchando en Canal Capital, Canal Cartagena. Gracias, María Paulina. Ayer íbamos a tener esa conversación, ya estás mejor de salud, afortunadamente, y podemos tener esta conversación. Ana Paulina, primero, hay que decir que para ese libro tú hiciste una investigación, fuiste a territorios palestinos, verificaste la información, un libro que hiciste hacia el año 2020, 2019, ¿cierto? Recuérdame bien la fecha, por favor. Sí, este libro está basado en la investigación de la tesis de Relaciones Internacionales y luego hice un viaje para continuar la investigación. Más, ahorita en 3 semanas viajaba nuevamente a Israel y Palestina a continuar la investigación, pero por supuesto debido a los hechos está cancelado el viaje o aplazado, mejor dicho. Está pasando actualmente este recrudecimiento bélico. Primero, para ti, lo que significa. Pues primero quiero dar un breve contexto y es cómo, para que todos los que nos estén escuchando tengan la información, y es cómo en octubre 7 se llevó a cabo una operación militar por parte del grupo armado Hamas, donde entraron a Israel, donde lanzaron cohetes por parte desde Gaza, unos 3.000 cohetes, entraron por tierra también a Israel, entraron a varias ciudades y a varios kibbutz, asesinaron a civiles inocentes, secuestraron también, incluyendo mujeres y niños, y también ingresaron a lo que conocemos, los hechos que conocimos y vimos los videos, donde ingresaron a un festival de música y los muertos llegan a unos 260 en este lugar unitariamente. Como respuesta, por supuesto, Israel declaró guerra, declaró un bloqueo al agua, al suministro de comida y de gasolina y electricidad en Gaza, y ha bombardeado fuertemente en la franja de Gaza. Sí. Y, los muertos por el lado de Israel han llegado a un aproximado de 900. El número de secuestrados no se conoce oficialmente, se dice que son cientos de secuestrados. Por el lado de Palestina han llegado, esta mañana leí que a los 1.500 debido a los bombardeos que también sucedieron esta noche, y hay 4.200 heridos y más de 200.000 desplazados internamente en Gaza. Entonces es, como tú dices, el recrudecimiento bélico. Sin embargo, es un conflicto, pues una situación que es constante y que tiene sus puntos donde va a aumentar y donde aumentan también los números de muertes de civiles inocentes, de lado y lado. Sí. Para poder entenderlo, ¿por qué? ¿Por qué después de tantos años, tantos intentos de treguas, de paz, unos acuerdos en los que casi que se ha logrado para repartir la tierra, repartir el Estado, pero por qué aún en pleno siglo XXI se sigue dando eso? ¿Por qué aún grupos extremistas como Hamas hacen este tipo de acciones violentas, de asesinatos, y que evidentemente desprenden la ira de Israel y que genera mucha más violencia? ¿Por qué? Definitivamente la pregunta que uno se hace, y sin entrar tan, digamos, yo sé que la historia es muy larga, pero tratar de entender el por qué, si al final de bando y bando, por llamarlo de alguna manera, o entre seres humanos divididos entre dos pueblos, termina muriendo gente inocente, adultos, mujeres, niños, definitivamente. Bueno, primero también es importante recordar que Hamas nace en 1988 y este es un conflicto que
inicia, si se puede decir, hacia el 47 con la guerra árabe-israelí, y luego también aumenta cuando Israel ocupa los territorios de Cisjordania, de la Franja de Gaza, Altos del Golán y del Sinaí. Entonces, incluso antes de que existiera Hamás, ya había momentos y ya habían habido enfrentamientos y han habido desplazamientos. Entonces, Hamás surge precisamente como esa resistencia y esa defensa del pueblo palestino. En el 2006 son elegidos para gobernar la Franja de Gaza, y a raíz de eso, en el 2007, como son reconocidos como un grupo terrorista por muchos países, Israel anuncia un bloqueo a la Franja de Gaza. Este bloqueo, que lleva más de 15 años, a lo que ha hecho es que 16 años exactamente, sí. Ha afectado a la población local de Gaza, que no tiene nada que ver con Hamás. Y a mí me gustó lo que tú dijiste al comienzo, que fue contra el grupo Hamás y no contra Palestina, porque es importante hacer esa distinción y no generalizar, no estigmatizar al pueblo palestino, que no tiene nada que ver con un grupo terrorista que está cometiendo actos contra civiles israelíes inocentes, y que son los civiles palestinos inocentes de Gaza los que están sufriendo las consecuencias. Porque ahora, digamos que se ha dicho que por parte de Israel, y muchas otras personas dicen que fue un ataque no provocado. Sin embargo, y lo que dice Hamás es que esto es una respuesta a los 15 años de bloqueos en Gaza, la ocupación y el aumento de asentamientos en territorio palestino por parte de Israel, los castigos colectivos que se han vivido por parte de los palestinos. Y es importante también entender cómo ellos, una de las tácticas que usaron esta vez fue secuestrar a civiles, sobre todo mujeres y niños inocentes, indefensos, para poder negociar los prisioneros políticos que tiene Israel, palestinos. Entonces, porque ahora, digamos que en la acumulación, Hamás, como se justifica, es que es la acumulación de lo que ha pasado en los últimos años. Y yo creo que igual es difícil a veces o imposible justificar ciertas violencias, pero sí importante entender el contexto general de lo que ha sucedido en los últimos años, que lleva a ciertos tipos de ataques. Sí, la gran lucha tiene que ver un poco con la creación de dos estados para dos pueblos. Esa, digamos, ha sido la lucha intensa entre ellos mismos y a través también de la comunidad internacional. Y quiero finalizar con eso. Básicamente usted en su libro hace, digamos, ese contexto general, lo que ha pasado, también la represión que de alguna manera ha sufrido el pueblo palestino, pero también la lucha constante justamente de los israelíes por tener un Estado y un gobierno soberano, pero finalmente lo que se ha escrito frente a una resolución pacífica de este conflicto que tiene décadas, que tiene años, que tiene siglos, finalmente, ¿cuál podría ser ese equilibrio frente a esta situación? El equilibrio, porque las partes tienen que ceder, como cualquier tipo de negociación, pero ese equilibrio pero de lo que usted ha indagado cuando ha conversado con, allí mismo ha visitado territorio palestino, cuando ha visitado territorio israelí, en el ambiente, en la gente, ¿qué cree que es lo que se necesita? ¿Cuál es ese equilibrio para finalmente darle fin a este conflicto legendario? Mira, yo creo, y digamos que lo que se ha anunciado por parte de Israel es que quieren acabar con Hamás. Y eso yo lo apoyo. Es un grupo terrorista que también ha sido de las peores cosas que le ha pasado al pueblo palestino, por las consecuencias que le ha traído, por el régimen que imponen a los palestinos en Gaza. Y digamos que dentro de las opciones de lo que va a pasar ahora es que se lleven a cabo bombardeos generalizados a la población en Gaza o ataques específicos para los líderes de Hamás, que creo que es el camino correcto. Sin embargo, yo pienso que si se acaba Hamás, esto no va a ser una estrategia beneficiosa a largo plazo, porque puede surgir algún otro grupo, porque las bases de lo que
defiende Hamás, que son rechazar la creación del Estado de Israel, que son rechazar la ocupación militar de Israel en Palestina, el bloqueo en Gaza, son problemas que van a continuar. Y yo creo que cuando tú me dices un equilibrio y cuando me preguntas lo que la gente piensa, digamos que muchos palestinos lo único que quieren es vivir libres con los mismos derechos que tienen los israelíes. Y yo creo que lo primero, digamos que si después de esta pequeña guerra o esta gran guerra, es que se ponga fin a la ocupación militar de Israel en Palestina. Eso no creo que vaya a pasar por ahora. Tienen que haber líderes de ambos lados que estén dispuestos a sentarse a negociar y a llegar a acuerdos reales que beneficien a ambos pueblos a largo plazo, y lamentablemente esa no es la situación en este momento, incluso antes de que esta guerra se desatara. María Paulina, definitivamente, como dice usted, es probable que más bien no sabemos cuánto se puede extender este momento. Lo cierto es que la población civil es la más afectada. Es infortunado que esto ocurra, pero ahí es donde lo que usted dice, líderes locales como también la comunidad internacional debe abogar justamente por una salida pacífica de este conflicto que en la historia se han dado 2 o 3 intentos. Usted conoce mejor mejor que yo este tipo de hechos específicamente, pero algo distinto tiene que hacerse justamente para que este conflicto permanente bélico acabe y que al final los dos pueblos puedan vivir de manera libre y sin ningún tipo de sentimiento de venganza hacia el otro, porque eso es lo que justamente se da y lo que genera toda esta violencia entre bando y bando, y sobre todo que grupos extremistas como el Hamás, que finalmente, por supuesto, eso no debería existir, debería acabarse. Y lo ideal es que todo sea por la vía pacífica. María Paulina, ¿algún comentario final? Y con eso quiero agradecerte este tiempo. Agradecer por la invitación, y yo quiero hacer un énfasis en que a uno le debe indignar y doler igual las muertes de civiles israelíes como las muertes de civiles palestinos. Ambos son inocentes y no tienen por qué pagar por el fracaso de las decisiones de sus líderes, y digamos que no hay ni una vida más importante que la otra, y a mí me duelen igual ambos. Entonces, una invitación a de verdad no poner no rechazar o no digamos escoger un solo bando o tener más simpatía por un lado solo porque uno rechaza quienes lo lideran.